hablar hoy de los ácidos oxácidos. También son llamados ácidos ternarios. Resultan en su reacción de la combinación de un óxido ácido con agua. Entonces, si tenemos un óxido ácido y le agregamos agua, vamos a formar un oxácido. Recordemos que los óxidos ácidos están formados por la reacción de un no metal con oxígeno. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger un no metal, vamos a coger un elemento del grupo 7A, que es el cloro. Entonces el cloro tiene valencias positivas, números de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Para formar los óxidos ácidos siempre se formarán con el número de oxidación positivo. Entonces vamos a formar estos óxidos primero. Entonces recordemos que el óxido forma el elemento con oxígeno. Como tenemos 4 números de oxidación positiva, entonces se formarán 4 óxidos diferentes. Entonces ClO, vamos a hacer los 4, ClO. La valencia del primero es más 1, la del segundo es más 3, más 5 y más 7. Y recordemos que el oxígeno tiene una valencia menos 2 siempre, acá específicamente en los óxidos. Intercambiamos las valencias, el 2 viene acá, el 1 viene acá, no se coloca, el 2 viene acá, el 3 viene acá, el 2 baja acá al cloro, el 5 baja al oxígeno, el 2 baja al cloro y el 7 baja al oxígeno. Estos son los 4 óxidos del cloro. Son óxidos ácidos porque son formados con no metal. Ahora vamos a agregarle agua a cada uno. Más agua, más agua, más agua. Entonces vamos a formar el ácido. Entonces, para formar el oxácido, primero vamos a colocar el hidrógeno. Entonces acá en este lado tenemos 2 hidrógenos que vamos a colocar acá. Luego vamos a colocar el no metal, en este caso sería el cloro. Tenemos 2 cloros, Cl2. Y por último los oxígenos. Entonces tenemos un oxígeno de acá y un oxígeno del agua, entonces sería O2. Como todos quedaron con un subíndice de 2, los puedo simplificar. Entonces me quedará HClO. Este es nuestro primer ácido oxácido. Vámonos para el segundo. Entonces primero siempre colocamos el hidrógeno. Recordemos que los ácidos se identifican porque siempre arrancan con hidrógeno en su estructura. Entonces tenemos 2 hidrógenos, 2 cloros y acá tenemos 3 oxígenos y uno de acá 4. Podemos sacarle mitad a todo, entonces mitad de 2, 1, no se coloca el 1, 2 cloros queda simplificado Cl, la mitad, y la mitad de 4, 2. Entonces acá tenemos nuestro segundo ácido oxácido. Vámonos para el tercero, entonces primero colocamos H2, Cl2, y tenemos 5 oxígenos y uno de acá, 6. Lo mismo simplificamos mitad 1 del hidrógeno, mitad 1 del cloro y mitad de 6, 3. Este es nuestro tercer ácido oxácido o ácido ternario. Y por último, entonces, H2, los 2 hidrógenos de acá, 2 cloros y 7 oxígenos y uno del agua, 8. Como son subíndices pares todos, los podemos simplificar, entonces me queda HClO4. Ok, entonces acá tenemos la formación de nuestros 4 ácidos oxácidos del cloro. Ahora, ¿qué pasará si ya me dan el ácido formado? Por ejemplo, vamos a coger el último, HClO4. ¿Cómo yo sé con qué valencia o con qué número de oxidación está trabajando el cloro? Entonces, en los ácidos oxácidos siempre el hidrógeno va a trabajar con valencia más 1. El oxígeno va a trabajar con valencia menos 2. Y recordemos que los números totales de oxidación de una molécula me tienen que sumar 0 porque es una molécula neutra. Entonces vamos a hacer el cálculo.
Como que no hay ningún número, pues se supone que es el 1, entonces 1 por 1 más 1, 4 por menos 2, menos 8. Entonces acá tendría que poner la valencia, un número, para que sumando los números de arriba me dé 0. Entonces evidentemente tengo más 1 menos 8 me da menos 7. Entonces el cloro tendrá que tener valencia más 7 para que la suma de todo me dé 0. Entonces más 1 más 7 me da más 8, menos 8, 0. Entonces así de esta manera puedo averiguar la valencia del elemento en el ácido oxácido. Entonces la estructura general de un ácido oxácido será el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Y los subíndices serán calculados dependiendo del número de oxidación del no metal. Vamos entonces a nombrar algunos oxácidos con la nomenclatura Stock. Entonces recordemos que la estructura de un oxoácido o de un oxácido es el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Aquí entonces el subíndice del hidrógeno, el subíndice del no metal y el subíndice del oxígeno. Entonces, para yo nombrar por la nomenclatura Stock, lo primero que tengo que hacer es arrancar con la palabra ácido. Después, un prefijo que me determina el número de oxígenos con la palabra oxo. Otro prefijo que me determina el número de átomos del no metal con la raíz ico. O sea, dependiendo del nombre del no metal voy a terminar con el sufijo ico. Y su valencia en números romanos entre paréntesis. Entonces vamos a hacer varios de estos ejemplos. Recordemos que para utilizar los prefijos que me dicen el número de átomos de oxígeno y del no metal, entonces utilizo estos. Para el 2, di. Para 1 no se utiliza el mono en forma general. Para 3, tri. Para 4, tetra. Para 5, penta. Para 6, hexa. Para 7, hepta. Para 8, octa. Bueno, y así sucesivamente. Estos prefijos son también muy utilizados en geometría, entonces son fáciles de memorizar. Entonces vamos a arrancar con varios ejemplos. Primero, entonces H, Cl, O3. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con la palabra ácido. Luego determinamos el número de oxígenos. Entonces como acá tenemos 3 oxígenos, entonces tri, oxo, que identifica el oxígeno. Luego colocamos el cloro con el sufijo ico, entonces clórico. Y entre paréntesis la valencia del no metal. Ahora, ¿cómo hallo esta valencia? Muy fácil. Recordemos que el hidrógeno en los oxoácidos siempre va a trabajar con valencia más 1 y el oxígeno con valencia menos 2. Apoyado en estos números de oxidación puedo hallar el número de oxidación del cloro. Recordemos que en una molécula neutra la suma de todas las cargas debe dar 0. Entonces empecemos. 3 por menos 2, menos 6. Cuando no hay subíndice, entonces será un 1. 1 por más 1, más 1. Entonces aquí tendríamos que colocar la valencia, el número de oxidación del cloro para que la suma me dé 0. Entonces evidentemente será un más 5. Entonces esa es la valencia que colocamos en números romanos acá al final del nombre. Ácido trioxoclórico 5. Hagamos el segundo. HBr O2. Entonces arrancamos con la palabra ácido. Como tiene 2 oxígenos, entonces dioxo. Como no hay sin un bromo, entonces no utilizamos ningún prefijo allí.
simplemente el sufijo ico, como es bromo, entonces brómico, y entre paréntesis la valencia que vamos a hallar a continuación. Entonces nos apoyamos del hidrógeno con más 1 y el oxígeno con menos 2. 1 por 1 más 1, 2 por menos 2 menos 4, para que todo esto me dé 0, entonces acá el bromo tendrá que tener una valencia de más 3. Más 3 es aquí, más 3. Entonces colocamos acá ácido dioxobrómico y 3 en números romanos. Vamos a hacer otro. El H2SO4, muy conocido. Entonces arrancamos ácido. Como tiene 4 oxígenos, entonces el prefijo tetra. Para el azufre utilizamos la raíz sulfur. Entonces tetra sulfúrico, y entre paréntesis la valencia del azufre, que calcularemos entonces más 1 el hidrógeno menos 2 el oxígeno. 4 por menos 2 menos 8, 2 por más 1 más 2. Entonces para que todo esto me dé 0, el azufre deberá trabajar con una valencia de más 6. 2 más 6 más 8 menos 8, 0. Entonces colocamos acá la valencia en números romanos, el 6. Sigamos con otro ejemplo. HPO2. Entonces ácido. Como tenemos dos oxígenos, dioxo. El fósforo con la sufijo ico, entonces dioxo fosfórico. Y hallamos la valencia del fósforo. Entonces recordemos hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, 1 por más 1 más 1, 2 por menos 2 menos 4. Para que esto me dé 0, evidentemente el fósforo deberá trabajar con la valencia más 3, que colocamos aquí en números romanos. Entonces se denomina ácido dioxofosfórico 3. Bueno, vamos a hacer uno que tenga un subíndice en el no metal. Por ejemplo, el H2B4O7. Ok, entonces vamos a arrancar con la palabra ácido. Hay 7 oxígenos, entonces heptaoxo. Y acá ya tenemos un subíndice en el boro. Entonces como es un subíndice 4 y este es boro, entonces tetra, y este es boro y debe tener el sufijo ico, entonces tetra bórico. Y acá vamos a colocar la valencia. Entonces recordemos el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2, entonces tenemos 2 por 1 más 2, tenemos acá el oxígeno 7 por menos 2 menos 14, esto me tiene que dar 0, entonces evidentemente el número acá arriba superior va a tener que ser un más 12. Pero esta no es la valencia del boro, porque como el boro acá tiene un 4, entonces tenemos que buscar qué valencia del boro multiplicada por 4 me da 12. Entonces evidentemente esa valencia será el más 3. 4 por más 3 más 12. O sea que este 3 es la valencia del boro aquí. Entonces lo colocamos en números romanos. Entonces este es el ácido heptaoxo tetrabórico 3. Ahora vamos a realizar el otro video y vamos a arrancar de el nombre para hallar la fórmula. Bueno, vamos entonces a partir del nombre, por la nomenclatura Stock, sacar la fórmula correspondiente a cada uno de estos ácidos. Entonces recordemos que los ácidos oxácidos tienen la siguiente estructura: el H, el no metal y el oxígeno.
Entonces vamos a arrancar con el primero. Ácido tetraoxocrómico 6. Entonces arrancamos con el hidrógeno. El no metal va acá en la mitad, sería el cromo, Cr. Y por último el oxígeno. Recordemos que este prefijo tetra significa 4, o sea, tiene 4 oxígenos porque es tetraoxo, entonces de una vez colocamos el 4. Como antes del cromo no tenemos ningún prefijo, pues entonces se supone que hay un solo cromo y su valencia es 6. Entonces, ¿dónde radica el problema para realizar las fórmulas en la nomenclatura stock? En que tenemos que averiguar el número de hidrógenos correspondientes en la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Basándonos en los números de oxidación de los elementos que ya tenemos. Recordemos que el hidrógeno siempre es más 1, el oxígeno es menos 2 y la fórmula me entrega el número de oxidación de mi elemento, que sería 6, o sea, más 6 aquí. Entonces operemos 4 por menos 2, menos 8, 1 por más 6, más 6. Entonces para que me dé 0, aquí tendría que haber un 2, porque 2 más 6 más 8, el menos 8 me da 0. Entonces yo, ¿cuántos hidrógenos debo de tener acá para que me dé 2? Entonces debo de tener 2 hidrógenos. 2 por 1 más 2 y aquí ya tengo mi fórmula completa. Entonces me queda H2CrO4, tetraoxocrómico 4. Hagamos el segundo, ácido trioxocarbónico. Entonces arranquemos siempre con el hidrógeno. El no metal será el carbono entonces. Y por último el oxígeno. Como me dice trioxo, quiere decir que tiene 3 oxígenos. Antes del carbono no hay prefijos, entonces es un 1 y el hidrógeno. Coloquemos nuestros números de oxidación, más 1, menos 2 y la fórmula me dice que es 4 para el carbono. Operemos 3 por menos 2, menos 6, 1 por 4 más 4. Entonces evidentemente acá para que me dé 0, acá tendrá que haber un más 2. Y entonces aquí el subíndice del hidrógeno, al igual que el caso anterior, será un 2. 2 por 1, 2. Entonces me queda mi fórmula H2CO3. Sigamos con el tercer ejemplo, ácido pentaoxo difosfórico 3. Entonces arrancamos hidrógeno. Mi elemento acá será el fósforo, la P. Y por último el oxígeno. Pentaóxido o pentaoxo, entonces tendrá 5 oxígenos. Difosfórico, quiere decir que tengo 2 fósforos. Y vamos a calcular por último cuál es el subíndice del hidrógeno. Entonces tenemos para el hidrógeno más 1, para el oxígeno menos 2 y para el fósforo me está diciendo la fórmula que es más 3. Operemos 5 por menos 2, menos 10, 2 por 3 más 6. Entonces para que todo esto me sume 0, tendrá que haber un 4 acá, más 4. Entonces el subíndice del hidrógeno para que esto me dé 4 acá será un 4. 4 por 1, 4 y ahí sí la suma de todos me da 0. 4 más 6 más 10 menos 10, 0. Entonces mi fórmula me queda H4P2O5. Ok. Sigamos con el ácido trioxoyódico, entonces hidrógeno, el elemento es el yodo y por último el oxígeno. Trioxo, o sea tenemos 3 oxígenos. Antes del yodo no hay nada, entonces lo dejamos 1 y vamos a averiguar el subíndice del hidrógeno. Entonces más 1, menos 2 y del yodo tenemos valencia más 5, como me dice la fórmula. Entonces 3 por menos 2, menos 6, 1 por 5 más 5 y aquí me tendría que dar más 1. Más 1 más 5 más 6 menos 6 me da 0. Entonces simplemente aquí el subíndice del hidrógeno será un 1, porque 1 por 1, 1. Entonces mi fórmula me queda HiO3. Y por último el ácido tetraoxomangánico 6, entonces tenemos H,
luego tenemos el manganeso, Mn, y por último el oxígeno. Tetraoxo, 4 oxígenos. Mangánico, antes del manganeso no hay ningún prefijo, entonces se supone que es un 1. Y la valencia del manganeso aquí es 6. Y vamos a hallar entonces el subíndice del hidrógeno. Entonces acá tenemos más 1, el manganeso es más 6 y el oxígeno es menos 2. Operemos entonces 4 por menos 2, menos 8. 1 por más 6 es más 6. Acá tendrá entonces arriba que tener un más 2 para que todo me dé 0. Entonces allí el subíndice de el hidrógeno será un 2. 2 por 1, 2. Y así me da 0. Entonces me queda mi fórmula H2MnO4, ácido tetraoxo mangánico. Al final te voy a colocar las pantallas para que mires las otras dos nomenclaturas, es decir, la tradicional y la nomenclatura IUPAC.